Hola amigas y amigos de Forum, aquí estamos siempre con la constancia de daros lo mejor, de transmitiros toda la emoción, todo el temblor que ofrecen los testimonios y reflexiones de quienes nos acompañan cada día. Hoy vamos a adentrarnos en la arquitectura antigua, y lo vamos a hacer entrando en las catedrales, bellos monumentos de los que, como decía Marcel Proust, son los únicos que permanecen en relación con la finalidad para la que fueron construidos. La luz y el misterio de las catedrales es el libro del que su autor nos viene a hablar, un arquitecto más conocido por las viñetas satíricas que publica cada día en la prensa que por su quehacer y sus estudios sobre arquitectura antigua. José María Pérez González, Peridis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy encantado. Oye, venís a hablar de mi libro en una televisión famosa mundialmente, ETV, que la hemos seguido... ¿Nos vas a sacar los colores? No, los colores que van. Los colores salen en las vidrieras de las catedrales. De ellas vamos a hablar también. Bien. Pero he mencionado esta bella cita de Proust porque además arranca el libro con ella, y mantener esa finalidad en los monumentos, la finalidad para lo que fueron construidos, es todo un logro en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Yo creo que no hay monumentos en el mundo de esa antigüedad, muy pocos. Las catedrales en su conjunto sí, donde la función religiosa y la función cívica se mantengan. Las catedrales eran eso, eran la casa de Dios, y donde la gente se sentía en la eternidad, en el otro mundo. Pero también eran los centros de representación de la ciudad, la lonja, el archivo, el sitio noble donde invitar a los grandes. Y ahí están. Bueno, y para el pueblo también. Efectivamente, incluso tenía el mercado. En la de Burgos se decía y se prohibió pasar con ganado, sobre todo si estaba muerto, por medio de la catedral. Bajaban por la escalera dorada y tuvieron que cerrarla. Bueno, es un libro fantástico, maravilloso, una joyita, porque además tiene todos los dibujos hechos por ti. Has elegido 7 catedrales de España. ¿Habrá sido difícil elegir 7 monumentos? No te creas, porque pensábamos hacer 5 series de 7 episodios, 35. El dinero se acababa en la 7ª. O sea, se acaba porque ya no hay más patrocinio de momento, ¿no? Y escogimos pues las 7, un poco de la zona norte, que eran muy distintas. Jaca y Santiago, principio y final del camino. Oviedo por la Regenta, porque es una catedral que tiene su novela. Burgos, porque es Burgos y no hay que decir por qué está Burgos. Y luego Lérida ha sido un cuartel hasta hace 40 años. Vamos a hablar de todas ellas, pero sí tienen un denominador común que tú mencionas al principio, que es la luz a través de las vidrieras y la piedra. 2 elementos básicos para entenderla. Sí, la catedral, sobre todo la catedral gótica, hace una cosa que es muy difícil en la física y en el arte: convertir la materia en vacío. La arquitectura lo que hace es el vacío. Y hacer desaparecer la piedra, poner el vidrio, y lo que es oscuridad, convertirlo en luz, para transportarnos al reino de los cielos y conseguir en la tierra espacios sobrenaturales. Eso se hace en el siglo XIII en toda Europa. Entonces, así como una pirámide es funeraria, oscura, angosta y además con claustrofobia, yo fui incapaz de entrar en la pirámide cuando estuve hace poco en Egipto. En una catedral entras y se te ensancha el horizonte. Estamos viendo vidrieras de distintas Esa lugares. Es de Cuenca y esa es de Gustavo Torner. Ves, empieza con la carne abajo, ¿no? Es la materia. Y va subiendo a los ocres, a los amarillos, y al final es más luminosa y dan una luz esplendorosa en la catedral. Estamos viendo también otra excepcional. Sí, es una composición de luz y vidrio. Los artesanos vidrieros tenían que ser en esos siglos artesanos quizá que tenían más estatus que otros. Lo tenían, eran ellos, los doradores, los forjadores, los grandes escultores tenían estatus y tenían gremios. Fíjate que la catedral era la obra pública del medievo, servía para repoblar la ciudad, por un lado, y desarrollaba todas las tecnologías y todas las artes. Entonces había una obra pública que en vez de tener 3 o 4
5 oficios, igual eran 20 o 30, y tiraba de la riqueza y de la economía de toda la comarca. Una fuente extraordinaria de empleo y de aprendizaje. Y bueno, con artesanos de una talla extraordinaria. Que los traían muchas veces de fuera, porque eran conocidos en otros lugares. Circulaban. Y eso era muy bueno. Hicieron Europa circulando y transmitiendo los saberes en su escuela de cada sitio, ¿no? Y claro, eran... Intercomunicando los pueblos, claro. Evidentemente, eran los monasterios, primero en el siglo XI-XII, transmitían el saber, las enseñanzas de la antigüedad, y los artesanos de los siglos posteriores transmitían el conocimiento empírico, el oficio. Y bueno, pues... ahora mismo tenemos soldadores, tenemos tecnólogos. Ellos eran la tecnología de aquella época. Fíjate lo que es la tecnología de construir una catedral. Te pones ahí y dices, no, esto con un andamio de madera y con sogas. ¿Y cómo conseguimos que multiplique el efecto? ¿Y cómo arrancamos la piedra de la cantera? La sacamos, la transportamos en carretas, hacemos los puentes, los caminos, la llevamos a la catedral, la labramos, previamente la han diseñado, la subimos, la colocamos y que no se caiga. Pero claro, hacer esos templos con ese tamaño en aquellos siglos, sin hierro, sin acero, que engaña, no, las piedras empujando, y empujan, pero no se caen, se contrarrestan. Y ese es un milagro tecnológico. No ha habido avance tecnológico en la construcción como el de las catedrales hasta los rascacielos, hasta el acero y hasta el hormigón. Han hecho falta 7 siglos. Bueno, en esta selección de estas 7 catedrales vamos a arrancar por la de Jaca, porque aquí cuentas una historia, en cada una cuentas un sinfín de historias muy interesantes, y aquí hablas del Santo Grial, el auténtico Santo Grial. Bueno, auténticos hay 7, 8. El nuestro, el que está en Valencia, pues sí, el Santo Grial se expresa muy bien en un capitel de Jaca. Mira, ahí lo tenemos. En un capitel de Jaca hay un obispo que se llama Sisto. Ahí está. Sí, no, aquí lo tienes. Sí, ahí está. Mira, les da un paquete y pone Sisto. Y están 2 discípulos suyos que están cogiendo ese paquete. El emperador les había pedido el inventario de los bienes y ellos habían hecho alzamiento de bienes y habían retirado bastantes objetos de valor, entre ellos el Grial. Lorenzo tenía a su padre en Huesca, y le mandaba pues para Huesca con el Grial. Y entonces escapó. El otro discípulo, a Lorenzo, lo quemaron, al Papa lo degollaron y acabó en Jaca, según se dice. Luego fue, porque vinieron los sarracenos y subían y estaba en peligro, a ese monasterio maravilloso de San Juan de la Peña. Y desde ahí, en el siglo XIV, XV, creo que fue Pedro el Magnánimo, un rey de Aragón, se lo dio a los valencianos, a la Catedral de Valencia, cuando ya baja el reino de Aragón hasta... Y allí está. El otro día estuve en la Catedral de Valencia, están orgullosos del Santo Grial, y los 2 últimos papas pues han celebrado con el Santo Grial. Fíjate tú si tienen leyenda. Bueno, además dices que en estos capiteles que son auténticos cómics del siglo XI, ¿no? Porque se contaban todas las historias ahí. Sí. El románico tiene una cosa maravillosa, y es que funde, como no ha habido nunca en la historia del arte, lo sagrado y lo profano. Y te encuentras con unos capiteles eróticos o de vicios y de expresiones anatómicas, vamos a decir, impensables en un templo hoy en día. Muchos de ellos están mutilados, Otros han colado. Y las grandes hechos de la Biblia o del Evangelio, la huida a Egipto, la degollación de los inocentes, muchas escenas de los Reyes Magos, crucifixiones, resurrecciones, hay de todo. Y luego en la pintura, fíjate, San Isidoro, el calendario con las labores del campo de todos los meses. Pues bueno, ¿qué se hace en enero, en febrero? En marzo ya se prepara la tierra, se siembra, luego ya viene la recogida del trigo, Bueno, como dices tú, además miran de forma especial, ojos, como dices, que nos miran y nos interpelan y nos preguntan, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? El románico se parece mucho, porque es hijo directo de Roma. Está bien puesto, así como el gótico es una palabra que no se corresponde con lo que es ese arte. El románico sí, querían ser
eran seguidores del Roma, el Papa estaba en Roma y los monasterios llevaban el saber de la cultura antigua. Y en la pintura son muy parecidas las iglesias románicas a las basílicas romanas. Y cuando vas a Pompeya te recuerda esta pintura mural. Los romanos, desde los mosaicos y desde la pintura, te miran como desde arriba. Son los romanos. Y sin embargo, los del románico ponen los ojos así y te miran fijamente. Es muy primitivo, pero es ingenuo por una parte, pero son unos cristos los que te miran, que te dicen, oye, macho, ¿qué haces con tu vida? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Bueno, vamos a pasar a otra catedral, a la Catedral de Santiago. Por supuesto, tenía que estar en el libro. Y bueno, y todas estas reflexiones, historias que cuentas, por supuesto, en torno al Códice Calistino. Sí, bueno, tuve la suerte primero que no haya desaparecido definitivamente. Y rodamos el Códice Calistino. Fue muy amable don José María Aldeán, que luego ha salido tanto en los papeles. Es un hombre culto, y ha escrito mucho. Y nos sacó El tumbo de la catedral, que es un libro extraordinario, donde están todos y el Códice. Y cuando puso el Códice allí, lo puso en un cojín de color vino, precioso, con bordados, y pasaba las páginas, íbamos viendo los reyes de Castilla, el libro del peregrino, la historia del Turpín. Yo miraba y ponía como los futbolistas, las manos así cuando dan una patada, ¿no? Porque el estar ante un documento de hace 1000 años, con esas... porque me interesó mucho también la viñeta. Ellos hacían viñetas de cada reyes, de los reyes y de ciertos sucesos. Y yo digo, este es un antepasado, mejor que yo. Esto ha sido como una pesadilla a la vez de un milagro la aparición, porque un poco ha sido también como una advertencia, en vez de a navegantes, a caminantes, han sido dos cosas, Begoña. Un esperpento, valle inclanesco, muy propio de Santiago, y un milagro el que haya aparecido. Pero que haya un tipo, que es el Chispas subcontratado de la Catedral de Santiago, que se hace con una llave del cacharro, que saca el Códice Calistino en la gabardina, que lo lleva al garaje de su casa, lo mete en una bolsa de basura. Bueno, es que es impensable, es impensable. Es un aviso, realmente es un aviso. Y es un poco la gota que colma el vaso de expolios, de robos, de, el patrimonio de está saciar un poco también la sed de posesión de muchos millonarios, iba a decir horteras americanos y de otras nacionalidades que quieren tener un templo en su casa, ¿no? Sí, pero en este caso no lo ha sido, se da. Yo creo que desde Eric el Belga para acá, que por cierto hay medios de comunicación que le han dado pantalla y le han dado una chance a un delincuente, ¿no? A generalizar, la verdad es que el patrimonio está en peligro, sobre todo por la dispersión. Es decir, ahora mismo por dos razones, por la crisis y por la dispersión. Ya se ha llevado mucho a los museos parroquiales, pero no hay medios para mantenerlo, no lo más valioso. Lo de Santiago, yo espero que sea una anécdota, porque hay cajas fuertes y tal, pero yo creo que ha sido, como dices muy bien, una llamada de atención para tener, sobre todo lo más valioso, muy protegido y no necesariamente accesible, porque no tiene por qué estar el original a lo mejor allí ya. Quiero decir, ¿dónde lo llevamos también eso? Bueno, hay pórticos que son copias las que se muestran al público, ¿no? En algún lugar. Sí, lo que pasa es que con las catedrales, que a veces se hace, yo estuve en la de Estrasburgo, hay mucha, la lluvia ácida de tal, la ciudad, la contaminación, entonces van a restaurar una catedral y empiezan a ver que en sí los ha pasado, ¿no? Que con los años, pues la piedra envejece como nuestra piel. Pero, claro, desmontarlo y poner una de poliéster, por ejemplo, pues empiezas a desmontar y había un almacén que estaba lleno de santos y dices, por Dios, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Es malo lo uno y peor lo otro, no sé qué es peor. Si dejar que envejezca con toda la catedral o poner cientos de esculturas, gárgolas. Difícil. Muy difícil, yo no sabría qué hacer. Hablas del Pórtico de la Gloria como uno de las grandes construcciones a nivel mundial. Para mí, de escultura,
estaría entre las 3 grandes del mundo, porque lo más difícil que hay de hacer en arte, en literatura o en novela... Ahí tenemos, como ves, el Pórtico. El Pórtico. Impresionante. En 3 dimensiones. Ahora mismo está en el... y yo recomiendo que lo traigáis pronto, está en el Conde Duque de Madrid, unas fotografías espléndidas de la restauración que se está haciendo, a gran tamaño, con una gran luminosidad. Y ves, por ejemplo, Jeremías del Pórtico, es igual que el Moisés de Miguel Ángel. Ves un ángel, igual que el David de Donatello. Y dices, pero ¿qué escultores eran aquellos de finales del siglo XII que se adelantan a todo el Renacimiento? Impresionante. Y es que lo más difícil en arte, en literatura, en escultura, es la dicha, la felicidad, porque se pone cara de tonto. O sea, es lo de los enamorados. No, lo más difícil de la vida, ¿no? ¿También? La felicidad. Es difícil de conseguir y dificilísimo de expresar, porque el dramatismo tiene más expresividad. Pero la felicidad, bueno, pues se te pone... ¿No ves muchos santos que lo pintan y tienen una carita con los ojos así? Entre éxtasis y visión, pero se les pone un poco cara de bobos, con perdón, ¿no? Y sin embargo en el Pórtico, a través de la sonrisa, han conseguido hacer un grupo de acogida que te está esperando para decirte pasa al reino de los cielos, ¿no? Vamos hasta Lérida, porque también tiene una bonita historia, porque pasó de ser una mezquita a ser una catedral, ¿no? Porque también los edificios antiguos atraviesan tiempos diferentes. Lo malo es que se hace tirándola, salvo la de Córdoba. Creo que hubo un templo romano, probablemente hubo un santuario anterior, luego la mezquita de Medina Larida. Luego fue una catedral ya gótica, empezó románico-gótica, pero gótica, y terminó siendo un cuartel, porque estaba en el cerro. Y allí estuvieron los ejércitos de Pompeyo y de César dándose caña al lado del Segre. Y en la guerra de sucesión lo tomó el duque de Orleans por parte de Felipe V, destruyó toda la ciudadela, se hizo con la catedral. Y allí fortaleza que te creó los franceses. La guerra civil, y hasta hace unos pocos años, ha sido cuartel. Tiene un claustro que es de los más hermosos del mundo. Estuvo la caballería durante años con pesebres en aquel claustro. Bueno, pues está siendo restaurado, ha sido restaurado, y es el desnudo arquitectónico. Es muy bonita la catedral, muy austera, muy cisterciense, luminosa, sobria. Y es un espacio que sobrecoge, ¿eh? Muy cerca está la Catedral de Barcelona, también está en el libro. Y además aprovechas siempre para contar historias de los santos y de los reyes, como acabas de hacer, que transitaron por allí, ¿no? La de Barcelona con el toisón de oro de Carlos V. Es que a Carlos V no le conocemos bien, porque le pintaba a Tiziano un poco favorecido. Por eso le gustaba mucho que le pintara a Tiziano. Pero tenía la barbilla muy salida. Y entonces él venía a España hablando flamenco y le quería enseñar el castellano. Y entonces, como él sabía que no pronunciaba bien, pues cuando tenía un discurso, al llegar al final, decía, firma aquí, y no entendía ni lo que firmaba ni lo que hacía. Y entonces celebra el Toisón de Oro, que era una ceremonia cada corona tenía su gran fiesta. Y venían los reyes y los nobles europeos, pues que eran amigos, socios o dependientes de los Habsburgo. Llega a Castilla rodeado de flamencos y va a Valladolid, y en Valladolid dicen, a ver si aprende usted a hablar castellano, que es lo que le dicen a todo el mundo por mi tierra, ¿no? Hable usted castellano, majestad. Y él, ahí lo pongo, diría, no se habla bien el flamenco y quién habla castellano. Bueno, pues celebra el Toisón de Oro y entonces, bueno, pues me lo imagino con 17, 18 años, está a punto de ser emperador, rodeado del duque de Alba, se lleva 6 nombres castellanos para que vieran la mano que tenía en Europa. Pero no podía pronunciar bien. Con tanto poder como tenía y sin pronunciar bien las cosas. Qué paradoja, Me imagino la R imposible. Bueno, vamos a ir hasta Burgos, porque realmente Burgos es la catedral, una de las joyas de toda la arquitectura gótica.
Efectivamente. Burgos hay varias escenas. A mí me han interesado especialmente cuando se les cae el cimborrio. Pues siempre se habla de la catedral, pero es que las catedrales se han caído muchas y se han caído cachos de catedrales. Y entonces ahí hay tres personajes o cuatro. Uno es evidentemente el obispo que la hace, Mauricio, y otro tiene dos obispos judíos que han sido el padre e hijo, han sido obispos de Burgos y era él el obispo judío. Ahora mismo se me ha ido... Bueno, es que Burgos tiene una relación muy particular también, pregunto, con los judíos. Había juderías en toda España. Y en el año 1391 hubo una matanza generalizada porque eran del rey los judíos. Había habido pestes, había habido hambres. Y entonces empezaron a haber predicadores por todos los sitios que echaban la culpa a los judíos y que era un castigo divino. Y una matanza impresionante. Y este era el rabino judío, rico, cobraba impuestos la familia y tal. Y entonces yo le veo saliendo de bautizarse. Imagínate 40 años, un judío que se bautiza en Burgos. Con el hermano, la mujer no se bautizó para luego poder ser el obispo, y los hijos. La rechufla que habría en Burgos diciendo, anda, ya era hora, tú hereje, y tal, el tío ahí con la cabeza gacha y diciendo por los adentros, dentro de 10 años me veréis de obispo y me besaréis el anillo. Si las paredes de las catedrales hablaran y contaran todas sus historias. Vamos a pasar casi de puntillas por las que nos quedan hasta llegar a Oviedo, porque la Regenta. Porque es tu tierra, además. Bueno, yo soy lebaniego de la frontera, un poco castellano, un poco lebaniego. Bueno, aquí esta historia también la ligas efectivamente a la historia de la Regenta. En parte, la torre que describe Clarín es la Regenta. Y entonces aprovecho la torre para contar una historia medio inventada, y es que cuando estaba haciendo el dibujito de la catedral, vino un tipo y me dice, creí que era usted Woody Allen. Me confundió porque sabes que le hicieron príncipe de Asturias, tiene una estatua en Oviedo y es un personaje, además quiere mucho a Oviedo, Woody Allen, ¿no? Y bueno, de ahí me invento una historia. Pero mejor la leemos en el libro. Luego la lees en el libro. Pero lo bonito es cuando va Alfonso VI de Castilla y abre el Arca Santa de las Reliquias. Sabes que Spielberg también cuando pues había habido un obispo que había intentado abrir el Arca Santa y sus acompañantes se quedaron todos ciegos y el obispo casi. Y Alfonso VI, que iba con el Cid campeador, fue a abrir el Arca Santa. Y entonces empezaron a ayunar, tuvieron penitencias, ayunos, y ya se puso a abrir el arca, y entonces claro, lo escenificó y no se atrevía ni a mirar el arca cuando la abre. Y abre el Arca Santa, y entonces aparece el guía que explica el Arca Santa y dice, vean las reliquias, un trozo de la cruz de Cristo, leche de la Virgen, una espina de la corona de espinas, la sábana santa. Y bueno, pues no pasa nada, pero es el mundo de las reliquias que atraía multitudes y se lo creían y hacían milagros y se los creían. Era una gente muy crédula la del medievo, ¿no? Las catedrales se hicieron a lo largo de distintas generaciones. ¿Y qué opinión tienes, por ejemplo, de edificios que con el tiempo han finalizado su restauración en los tiempos actuales, como sucede con, no es catedral, pero quiero hablar de la Sagrada Familia de Gaudí, o por ejemplo la construcción de la Catedral de Vitoria, ¿no? Recientemente. Bueno, la de Vitoria yo la vi construir porque entonces estaba haciendo prácticas en Heraclio Fournier, pues yo trabajaba en una editorial antes de hacer arquitectura. Y era una editorial de Fournier y estaban acabando la catedral neogótica. Tenían una catedral maravillosa que se está restaurando. Tiene que ser difícil restaurar. Yo estoy a punto de restaurar una catedral, restaurar algún monasterio, estuve a punto de restaurar la catedral de Palencia. Y me habría gustado, pero hubo diferencias con el director general y no quise asumir aquella. Me la quería encargar, pero ¿Y estas? Bueno, Gaudí decía, sí. Mira, yo era muy enemigo de que se acabara la Sagrada Familia sin estar Gaudí. Es un templo expiatorio que se hacía con limosnas. Gaudí pedía limosna para la Sagrada Familia. Cuando he visto las fotografías, y tengo muchas ganas de verlo, me parece que han
expresado perfectamente el espíritu de Gaudí y que puede ser un templo maravilloso. Creía que no, que era un disparate y tengo que Hubo mucho rectificar. nerviosismo, sí. Sí, y creo que había razones para la polémica y para discutirlo, pero a la vista del resultado es uno de los templos más maravillosos, porque ahí la luz no entra por las paredes, entra por todos los sitios, es un milagro. Interesante. Es maravilloso. Bueno, has parido este libro, Peridis, de las catedrales, recién parida. En 3 meses, en 3 meses. En 9, en 3. No me han dado más tiempo, o sea, pero lo he hecho lo mejor que he sabido. 7 meses, no, nada, ni eso. Bueno, pero justo recién parida una enciclopedia sobre el arte románico en la península ibérica, un trabajo que os ha llevado años. No hemos acabado todavía, pero van 40 tomos. Está en las principales bibliotecas del mundo. Recientemente la hemos colocado en la Biblioteca Nacional de China. Este año hemos presentado el románico en el País Vasco, 3 tomos, y lo presentamos en la Torre de Iberdrola. Y bueno, es una recopilación extraordinaria. Bueno, además lo ha hecho la fundación de la que tú eres presidente, que además hace otras cosas, además de trabajos de... Efectivamente, toda la enciclopedia la hemos hecho con licenciados en paro. Hay cursos y publicaciones y bueno, somos el Centro de Estudios del Románico. Nosotros, nuestra finalidad es fundamentalmente social. Cuando empezamos a restaurar el monasterio, lo desescombramos con voluntarios. Era un monasterio en Aguilar de Campoo, propiedad del Estado, abandonado, convento caído. Y ahora hay Instituto de Bachillerato, Centro de Estudios del Románico, una posada, cursos de verano, oficina... Bueno, yo me acuerdo de Aguilar de Campoo porque olía galletas, porque hacían la famosa galleta María. Hombre, la María y la tostada, cuando tostaban la vainilla, una pasada, olía todo el pueblo a aroma. Eso es maravilloso. Yo tenía un amigo que tenía un perro que cuando iba en el coche y estaban a 20 kilómetros ya ladraba porque olía la galleta, ¿no? Entonces, cuando se acabó el dinero para la restauración, inventamos las escuelas taller, que era que los jóvenes desempleados, sin estudios o con pocos estudios, rehabilitaran el patrimonio aprendiendo un oficio. Bueno, les dirigían titulados en paro y viejos artesanos. Hacía el proyecto un arquitecto y con todos los predicamentos legales y restauraban los chavales el patrimonio. Y así se han restaurado miles de monumentos en España desde el 85. En Vitoria hubo una escuela taller y en el País Vasco ha habido muchas. En América Latina, las principales ciudades patrimonio de la humanidad restauran sus monumentos con escuela taller. Antes has mencionado el tema de la crisis y recientemente has hecho unas declaraciones advirtiendo que de seguir así vamos a perder nuestro patrimonio en 10 años. Pero va a pasarlo mal el patrimonio, porque lógicamente el dinero debe ir preferentemente y va a combatir el hambre. Las fundaciones dan mucho dinero a Cáritas, a Cruz Roja, a los comedores, a los bancos de alimentos y el patrimonio está, como la cultura en estos momentos, en un segundo término, aunque es fuente de empleo y de riqueza. Y yo creo sinceramente que no vamos a volver a vivir una época como la anterior y que la sociedad, a través de fundaciones, asociaciones, voluntariado, tiene que participar activamente en dar vida a los monumentos, porque no todos, como dice Proust, van a mantener la finalidad. Muchas iglesias están despoblados, muchos monumentos, los conventos, ahora muchos monasterios son geriátricos. La monja más joven igual tiene 70 años. Les quedan 10 años de vida a estos monasterios y nos vamos a encontrar en la crisis. Llamada para navegantes también, esto que acabas de decir, pero tenemos que pasar, porque se nos va el tiempo, a tu otra faceta, que es la de las viñetas. Bueno, estamos en unos momentos interesantísimos. Vamos, estarás todo el día pensando historias con Rajoy, ¿no? Pues sí, y hoy el chiste sería Rajoy. Hoy por lo menos ha levantado cabeza en Galicia, ¿no? No, lo tiene difícil. En el libro están, que hemos recopilado la época de Zapatero. Yo me he encontrado con una sorpresa. Pensaba, como en el libro de Aznar o en el de Felipe González, que el personaje era Zapatero y el personaje Rajoy. Porque a la contra, a la gallega, pues ha ido haciéndose el sitio. Entonces yo le he pintado la mayor parte del libro tumbado. El dicho árabe,
siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, ¿no? Lo que pasa es que estás mucho tiempo sentado, ves pasar el de tu enemigo y el tuyo, ¿no? Y es el personaje del libro, Mariano. Recién celebradas las elecciones vascas, de todas formas, ahora tendrás caras nuevas ya pensadas para incorporarlas, ¿no?, a las viñetas del país. Sí, bueno, yo he tenido aquí un personaje que me dio mucho juego muchos años, que era Xavier Arzallus. Y luego, bueno, Pachi López, pues tiene buena caricatura, es y también he sacado bastantes veces, y le conozco personalmente, de alguna conferencia que a Íñigo Urkullu, ¿no? También Ibarretxe dio bastante juego, mucho juego. ¿Dónde te lo imaginas ahora a Urkullu colocado? ¿En una silla, en un monte, bueno, en una columna? Urkullu está, no, una cosa bonita que tiene el Parlamento Vasco, que yo creo que es el único cuadrado, ¿no? O sea, aquí todo, me acuerdo que hablé alguna vez con Oteiza, el gran escultor, le conocí en Madrid, y qué bien expresaba algunas cosas de lo vasco, ¿no? En el arte se ve muy bien cómo es. Él decía que andaba intentando, igual que en las catedrales, conseguir el espacio. Y dice, el espacio mínimo, yo iba hacia el minimal, era un moderno, y entonces tenía dos planos, el horizontal y el vertical. Y experimentando, quité el vertical y me quedé sin espacio. Y lo decía con mucha gracia, ¿no? Y gran parte del arte, fíjate, Zabaleta, ¿no? Pues las figuras son como de vidriera. Los pintores, Zuluaga, pues son todas las, ¿no? Y en escultura, evidentemente, Chillida busca el espacio, pero siempre... El vacío. El espacio es el vacío, como en las catedrales. Entonces, el Parlamento, la silla, es cuadrado, ¿no? Bueno. Y yo la silla del Lendakari he hecho una L del Lendakari, pero que es... Oye, ¿por qué no nos lo pones aquí antes de que nos vayamos despidiendo? Porque ya es hora, ya casi. Entonces vamos a hacer rápidamente, para que no se nos vayan los telespectadores, un Íñigo Urkullu, que tiene un ojo muy bonito, tiene unos ojos muy bonitos Urkullu, y unos labios así como juntos, le ponemos con la chapela. Me gusta mucho, Urkullu. Sí, es un hombre atractivo. Muy educada y es muy majete. Entonces yo suelo poner siempre a los lendakaris... Y tiene cara de buena persona. Con la piedra. El aspecto, ¿verdad? Yo les pongo llevando la piedra, ¿sabes? Porque es uno de los símbolos del País Vasco, por la cosa de la piedra, y va a ver a Mariano, que está al otro lado, y ya a Mariano le tenemos aquí con el hacha, y está Mariano ahí medio asustado, el puro, que no puede faltar, de don Mariano, pim, 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 pam, y le dice más o menos, aquí tiene la bandera de España, ¿qué me traes, Íñigo? Un regalito, la piedra, un regalito. Peridis, para los amigos y amigas de ETV. Vaya semanita. Vaya semanita, de Forum. Bueno. Muy bien. Pues oye, en un minuto te lo he hecho, no te quejarás, Begoña. Ya lo veis aquí todos, amigos y amigas de Forum, con esta despedida, con Rajoy, con el hacha, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, ha sido un placer. El mío, y muchas gracias por haberme traído y dejarme hablar de mi libro como umbral. Y con este regalo nos despedimos hasta otro momento. Es que ricasco. Agur.